La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster, el ingeniero de sonido Luis Daza, y también nos acompañará el profesor Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, para analizar temas internacionales en esta agenda que tenemos para el día de hoy. Y precisamente vamos a iniciar con esta agenda latinoamericana que tiene que ver con todos los problemas que tenemos en Ecuador, una crisis política, pues con un candidato a la presidencia que fue asesinado, y las elecciones próximas. Igualmente Argentina se prepara para elecciones presidenciales y los problemas que también tiene este país frente al péndulo que se mueve de izquierda a derecha, y pues desde luego vamos a conversar sobre esos temas con el profesor Mauricio Jaramillo. Bienvenido al Panorama Económico en La Voz del Derecho. Iniciamos con Argentina esta perspectiva realmente de un candidato que tiene una posibilidad importante en las encuestas, y pues en esta segunda fase se va a decidir el futuro de Argentina, si realmente se va a la derecha y se pierden algunas conquistas, algunos derechos fundamentales de la democracia argentina, especialmente en materias. Hay un ejemplo que colocaba el candidato Milei, que hace referencia a suprimir los ministerios y dejar solamente un ministerio, que eso en la práctica. Candidato Javier Milei. Javier Milei, exactamente. Dejaba pues una reducción del Estado. Hay las dos concepciones, que el Estado debe ser mínimo, que es la concepción neoliberal, o que el Estado debe tener unos elementos fundamentales al servicio de la justicia, la salud, la educación, temas esenciales para la comunidad. Bienvenido, profesor Mauricio Jaramillo, ¿y cuál es su visión de esta situación inicialmente de Argentina? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, mi percepción es que en primer lugar hay que tener en cuenta que es una elección muy prematura. Es una elección primaria, como su nombre lo indica, primaria abierta, simultánea y obligatoria. Eso implica que la gente no votó necesariamente pensando en que Milei fuera presidente, sino que votó también para expresar una idea, y me parece que esa idea es de castigo a los políticos tradicionales. En segundo lugar, obviamente Milei tiene una ventaja importante, arranca con un 30%, seguramente se espera que llegue a la segunda vuelta, entonces estamos hablando de un candidato que efectivamente tiene chances reales de convertirse en el próximo presidente de la Argentina, y pensaría que en tercer lugar es un candidato, hay que decirlo, muy peligroso para el Estado de Derecho, para el pluralismo, para la separación de poderes, porque buena parte de su programa de gobierno, buena parte de lo que él quiere, no se puede hacer con consenso, es decir, eliminar buena parte de la mayoría de los ministerios, cultura, educación, infraestructura, dolarizar, regular el tráfico de órganos, habilitar el porte de armas. Digamos que eso construir consensos en torno a eso va a ser muy difícil, y eso, a mi juicio, solo se puede hacer por la vía autoritaria. Entonces es muy preocupante, pero yo pensaría que todavía falta mucho, pero el panorama no es para nada prometedor. Mauricio, buenas tardes, habla con Alejandro Velandia de Panorama Económico. Le queríamos primero pues hacer una pregunta general para antes de continuar con unos datos que son importantes, en este caso Argentina. Dentro de esto que viene sucediendo en Argentina, este descontento por parte de la gente, pues obviamente que se está reflejando con los temas de votación. Vemos que, por ejemplo, personajes como Javier Milei y Agustín Laje están siendo revelación a nivel internacional. Esto en el tema de América. Recordemos que Javier Milei estuvo en una conferencia el año pasado en Bogotá, antes de las elecciones, no sé si usted recuerda. Muchos de los que estamos en el mercado de valores, temas de economía, no temas de economía solo teórica, sino estructural en resultados en el mercado de capitales, valoran muchas tesis que tiene el economista Javier Milei. Esto por lo que siempre habla de la teoría libertaria, y que dentro de esta teoría obviamente se trata de darle o entregarle otra vez derechos fundamentales a las personas y quitarle ciertos poderes al Estado que ha tenido sobre las personas. Y recordábamos que con Argentina, lo hablábamos precisamente con mi colega esta semana, Argentina llegó a ser una de las economías más grandes del mundo. Y como fue
una de las economías más grandes del mundo. Recordemos que Argentina es gran exportador de alimentos, materias primas, pero que tienden a ser las renovables. Tiene otras también, como la hablábamos, el litio y otras, pero hablando de todo esto y siendo un conjunto, ¿usted no cree que Argentina necesita de un cambio urgente? O sea, siendo uno de los mejores países que fue en el mundo, llegar a caer para ser uno de los más inviables. Y partimos con un dato. Vemos que Argentina pasó de una inflación del 116% al 113%. Entonces, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es la ruta de este análisis? Pues yo pensaría, Alejandro, que ahí hay dos cosas para separar. Una cosa es que obviamente a ver, Argentina, al igual que Brasil, han construido lo que se conoce como estados de bienestar, es decir, que el Estado tiene un músculo en materia de asistencia social muy grande. Por poner un ejemplo que creo que le pueda dar una idea a los oyentes de qué significa eso. En Argentina existe la universalidad en el derecho a la educación. Eso que mal llaman la educación gratuita, porque los derechos no son gratuitos, es decir, no es gratis respirar, la libertad no es gratis, son derechos a los que se deben más bien exigir. Entonces, el estado de bienestar en Argentina, desde la época de Irigoyen, desde la época de Perón, el Grito de Córdoba, ha tenido un estado que asiste, ¿sí? Lo que se conoce en Europa como el estado de bienestar. Y ese estado de bienestar, creo yo, está atravesando hoy una crisis muy profunda. Pero entonces acá viene la respuesta a la pregunta de Alejandro. Yo creo que si bien uno puede reconocer y partir de la base que los resultados son muy malos, en el caso de Alberto Fernández, ahí hay dos cosas para tener en cuenta. Uno, no hay que destruir el sistema. O sea, el sistema se puede corregir, pero es que lo que propone Milei es acabarlo. La propuesta que él tiene en materia de educación es sálvense quien pueda, porque él parte de la premisa de que el Ministerio de Educación adoctrina, de que hay que acabar, por ejemplo, con la educación sexual. Entonces, claro, yo creo que hay que reformarlo y Argentina tiene que ser más competitiva y tiene que haber una solución estructural, por ejemplo, para el tema de la inflación y tal vez creo que los gobiernos han abusado de la impresión de papel moneda. Eso me parece a mí irrefutable. Y aquí viene lo segundo. Lo otro es, yo no sé si haya consenso hoy en Argentina de por qué Argentina está en crisis y me parece que hay dos explicaciones. De un lado hay gente que cree, claro, que es culpa del peronismo o del kirchnerismo por haber abusado de ese estado de bienestar, por haber abusado con la emisión de dinero, precisamente de una manera demagoga. Pero hay otros que creen que esto es culpa básicamente de Mauricio Macri por haber acordado, haber pedido el préstamo al Fondo Monetario Internacional más grande en la historia de ese fondo, 40.000 millones de dólares entregados en un tiempo récord y que dejaron a Argentina con una deuda muy alta que ha tenido que pagar a expensas precisamente de la inversión social. Entonces, no sé quién tenga la razón, pero a mi juicio la coyuntura no debería invitar a pensar que hay que destrozar el sistema porque, insisto, es muy peligroso. Mauricio, Y hoy Argentina está en crisis, pero es una sociedad que funciona. sí, Mauricio, pero una pregunta para tocar punto por punto para que el oyente entienda, porque pues recordemos que este programa precisamente es para abrir los datos y mirar las profundidades y salirnos de las ideologías, sino mirar qué es lo que sirve en el resultado. Mirando, por ejemplo, el tema de Argentina, que no solo el gobierno de Fernández, sino el gobierno de los Kirchner, o sea, muchos otros gobiernos, como hablaba, desde 1950, 60, Argentina se empezó a caer, desde donde venía y desde el estatus que llegó a tener como una de las economías más fuertes del mundo. No sé si usted ha visto que precisamente, por ejemplo, las economías que más se cierran en el mundo tienden a ser pobres, ¿sí? Muchos defienden que por qué no se cierra economía, pero cuando hay países, mire lo que le pasó a China. China en un momento se cerró y llegó a ser de los más pobres del mundo, porque China, recordemos que no siempre fue pobre. En el mismo caso pasó con la India, ¿no? Llegaron a tener muchas veces de las mayores reservas en plata y otros tipos de reserva que valían mucho. Pero entonces, por ejemplo, hablando lo de la educación, lo que se quiere es quitar el adoctrinamiento de que en muchos países que están cayendo en manos socialistas se está queriendo enseñar solo un tipo de doctrina y un tipo de pensamiento. O sea, quiere que se pierda eso. Precisamente, por ejemplo, acá en Colombia, muchos están hablando que hay que reformar FECODE. El año pasado precisamente tuvimos unas personas que iban para el Senado y nos explicaban la estructura de esto, porque es importante. En el tema sexual, si bien es cierto que hay que respetar derechos a nivel global,
¿por qué se promueve esa ideología LGTB en los colegios de decir a los niños, ¿usted qué quiere ser? Hombre, mujer, transexual, A, B, C, D. Se quiere abrir esa puerta y eso tampoco está bien. Entonces ir a lo estructural precisamente. Y otra pregunta que sí le iba a hacer, no sé usted qué analiza esto, ¿cómo Argentina, siendo un gran exportador de alimentos, es uno de los países que tiene tantos problemas económicos y tantos manejos negativos a nivel interno? O sea, porque está en crisis si es un país que exporta muchos alimentos a nivel mundial. Bueno, en cuanto a lo primero, digamos, no hay ninguna comprobación de que los países que se abran necesariamente logran mayores niveles de bienestar. Y el mejor ejemplo de eso es Estados Unidos. Estados Unidos ha abierto al mundo, es la primera economía del mundo en tamaño, y Estados Unidos tiene 40 millones de pobres. Estados Unidos tiene hoy ciudades donde hay gente viviendo en las calles, incluso en los estados más ricos, como en el caso de California. Y peor aún, de esos 40 millones de personas, la mayoría son latinos y afrodescendientes. Entonces, digamos, yo no establecería, no estoy de acuerdo con que haya un correlato comprobado entre la apertura y la generación de bienestar. Sí, La lo digo riqueza. es precisamente por el caso de Argentina, que lo tuvo en ese momento. Tenemos que terminar la intervención. No, sí, es que es para recordar algo. Si Argentina en ese momento tuvo el progreso, fue por eso, por la apertura. Pero Argentina, vamos a lo mismo. Una cosa es la riqueza y otra cosa es el bienestar de la gente. Entonces, eso en cuanto. Ahora, en segundo lugar, a la gente en Argentina no se le enseña el socialismo. A la gente en Colombia no se le enseña el socialismo. Eso, digamos que una cosa es enseñar a la gente a pensar, pero presumir que porque un profesor, haciendo uso de la libertad de cátedra, le explica a la gente las diferentes corrientes económicas, incluida el marxismo, yo no creo que eso sea adoctrinar. Es decir, ¿cuál es la base que le permite a Milei decir que toda la facultad, que todas las escuelas, que todas las universidades en Argentina están adoctrinando? Eso es falso. Si Argentina estuviera adoctrinada, no hubiera ganado Mauricio Macri. Si Argentina estuviera adoctrinada, Sergio Massa no hubiera llegado en tercer lugar. No sería hoy candidato a Patricia Bullrich. El mismo Milei no sería candidato. Eso es el adoctrinamiento. Es un discurso fascista, es un argumento facho, básicamente para cercenar la educación. Entonces, a los profesores les quieren quitar la libertad de cátedra para que enseñen a pensar, quieren sacar la política de las aulas, y asistir al colegio es un acto político obviamente basado en la pluralidad. Yo no creo que exista ideología de género. Yo no creo que por enseñar educación sexual se, entre comillas, promueva a la población LGTBI. A la población LGTBI lo que hay que reconocerle son sus derechos, pero no se promueve. Nadie es homosexual porque lo promocionen o lo lleven a eso. Eso no está comprobado. Eso son teorías, a mi juicio, basadas en la conspiración, con una base filosófica muy gelatinosa. Y en tercer lugar, que porque Argentina está en crisis y que antes era un país rico. Hombre, yo creo que todos los países que lleven a cabo procesos de redistribución tienen que pagar un precio. Pero Argentina, a ver, para que la gente lo entienda, Argentina tiene hoy un PIB per cápita de $7.000. Colombia tiene un PIB per cápita de 2.000. Y Colombia es un país abierto, pero Colombia es un país recontra pobre al lado de Argentina. A mí me da risa que la gente en Colombia piense que Argentina es un contraejemplo. La gente en Colombia no puede ir a la universidad, la gente en Colombia no puede ir al colegio. A la gente en Colombia la matan por decir lo que piensa. Entonces, en Argentina se ha llegado a un nivel de bienestar, insisto, gracias a el modelo peronista. Yo creo que es un modelo, insisto, lleno de imperfecciones que hay que corregir. Pero pintar este escenario de que Argentina es una catástrofe, de que Argentina es Haití, pues a mí me parece que se nos están olvidando las dimensiones de que Argentina es un país que hace parte del sur global con unos márgenes muy estrechos. No se le puede comparar ni con Estados Unidos, ni con Francia, ni con Alemania. Entonces ahí hay creo yo, una comparación absolutamente desproporcionada. Sí, seguimos en este análisis porque Panorama Económico es para hacer análisis de los distintos puntos de vista. Y claro, quienes ejercemos la docencia sabemos, Mauricio, que la idea de la cátedra universitaria es esa pluralidad. O sea, uno no va a enseñar a la universidad. La pluralidad. Pluralidad, exacto. No solamente una tendencia. Las doctrinas económicas están todas. Está el marxismo, está el mercantilismo, proteccionismo, están en la teoría clásica. En fin, eso hay que enseñar en la universidad. Grave sería que los estudiantes no tengan el derecho a asimilar
la teoría global y las doctrinas que históricamente han estado desarrollando. Además, aquí yo he hablado con varios economistas y aquí en Colombia no se está implementando socialismo. Eso es una utopía. Profesor, aquí lo que está, cuando... perdón. Aquí se está implementando un capitalismo social. Eso es lo que está buscando, un poco de redistribución. La reforma tributaria aquí no ha habido nacionalización de empresas, ni hay proyectos de nacionalización de empresas. La reforma agraria, por ejemplo, es simplemente comprar tierras, no se está expropiando. Que inclusive para el caso de los terrenos urbanos está la ley aprobada de gobiernos anteriores que se puede expropiar si usted va a hacer una vía pública y se necesita hacer una vía, eso se puede hacer. Eso no es socialismo, es dentro del capitalismo, instrumentos para desarrollar social y económicamente o una ciudad o un territorio. Y en el caso agrario lo que está haciendo es comprar tierras, y obviamente 3 millones de hectáreas, que es la programación que se tiene, pero no es socialismo porque no se está nacionalizando ningún tipo de empresa. Entonces, si hay libertad de empresa, es un principio capitalista. Pero pasemos a Ecuador, Mauricio, para comentar qué está pasando en Ecuador, que es otro tema también interesante, de pues obviamente un candidato a la presidencia que pues obviamente muere y que también ha estado por acá por Colombia, y que realmente pues Ecuador también tiene un problema transversal, que es narcotráfico, que es un tema también que usted lo ha analizado mucho tiempo, de cómo este tema transversal está afectando a América Latina. Sí, pues yo creo que hay como 3 cosas muy brevemente para explicar. Lo primero es, eh, Ecuador está ubicado geográficamente en una zona apetecible porque es un país costero. Además de eso, no tiene un sector seguridad y defensa suficientemente robusto porque siempre fue un país pacífico. Entonces, en primer lugar, llega el fenómeno de la droga a la provincia más rica, que es la provincia de Guayas. Entonces ahí se mezcla poder adquisitivo, estamos hablando de una provincia rica, la llegada de drogas, y con la llegada de drogas estas bandas, y unas bandas que no encuentran gran resistencia por parte de la policía. En segundo lugar, vemos una respuesta errática del Estado ecuatoriano, concretamente de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, pues básicamente lo que hace es responder militarizando, abusando de los estados de excepción, flexibilizando el porte de armas, y esto básicamente no tiene ningún efecto, ningún efecto. En 2021 las masacres carcelarias producen casi que 500 muertos, las peores en la historia del Ecuador, y en materia de política social lo que hace Lenín Moreno y Guillermo Lasso pues es básicamente desastroso. En el 2019 se dan manifestaciones que casi terminan con el gobierno de Moreno, y que me parece que los 2 gobiernos terminaron por desmontar todo lo que había sido el salto social de los 10 años de Rafael Correa. En esos 10 años Ecuador creció. Correa entregó en el 2017 un país que tenía una tasa de 4 muertos, 4 asesinatos, 4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy esa tasa es del 27%, de 27 asesinatos, perdón, por 100.000 habitantes. Entonces, obviamente, Ecuador hoy llega, llega este domingo a las urnas, creo yo, con el fantasma autoritario de la mano dura, con esta idea de Bukele, que representa al candidato Jan Topic, que es un poco, solucionemos una calamidad con otra, que es tenemos un problema de delincuencia, pues metamos a todo el mundo a la cárcel, militaricemos, violemos los derechos humanos, y entonces se soluciona un problema, aparentemente porque no es gran solución, y se crea el otro problema, que son las ejecuciones extrajudiciales, la violación sistemática de derechos procesales, la limitación de libertades individuales. Entonces creo que lo que está viviendo Ecuador es un verdadero drama, y muy seguramente tendrá que escoger entre el modelo de inversión social, de buscar en lo estructural las soluciones a la criminalidad, y el modelo de mano dura que ofrecen la mayoría de candidatos. Sí, Mauricio, hablando de todo haciendo un conjunto, precisamente para no irnos con ideologías sino resultados, veo que lo que Mauricio trata de hablar es que haya en un consenso de la población bienestar. Eso es lo que podemos ver, ¿cierto? Pero hay una cosa que yo le digo a Mauricio, o sea, cuando los estados son corruptos, cuando los estados no son responsables del manejo de los dineros, cuando los estados les gusta agrandar precisamente el gasto público a expensas de la productividad de un país pues puede ser inviable, ¿no? Miramos precisamente, hay algunos casos que citábamos acá a nivel económico, países que han sido revelación a nivel mundial en generación de riqueza, inclusión, que es por ejemplo Singapur. Si usted mira a Singapur, allá el delito se castiga con la mayor severidad, ¿sí? Mas sin embargo es un país ciudad-estado que logró ser de los revelación en el mundo, y uno de los ejemplos de pronto que mostró
que acabando con la corrupción, castigando el delito en sus formas más extremas, llegó a ser uno de los países más importantes de Asia. Vamos, por ejemplo, un caso de Europa, Irlanda. Irlanda llegó a entrar dentro de un grupo que eran los países inviables de la zona euro, que era Irlanda del Sur, capital Dublín, que tenían muchos problemas financieros. Estaba dentro del grupo de los PIGS, donde estaba Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, que eran los países más desjuiciados de la zona euro en el tema fiscal, en el tema de los manejos de dineros públicos, en todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no irnos con esos países que son modelo, generan riqueza, incentivo a la inversión, incentivo a los negocios, incentivo a la producción? Miramos, por ejemplo, que estos dos países, la tasa de impuesto a las sociedades está fluctuando del 12.5 al 15%, ¿sí? Entonces, si hablamos de inclusión social, si hablamos de derechos, ¿por qué más bien no hacer que la gente tenga el acceso al sistema para que pueda producir a bajos costos? Porque, por ejemplo, Colombia en la última tributaria, ya que estamos hablando de Latinoamérica, pensamos que es que subiendo impuestos vamos a calmar problemas. Claro, apagamos un incendio, pero el problema existe y precisamente los últimos indicadores en Colombia vienen a la baja. Pero haciendo un recuerdo, recordábamos que usted nos decía que el PIB per cápita de Argentina es más de $7.000 y Colombia es 2.000. La corrección es que Colombia es más de 6.000, más sin embargo sigue estando más bajo que Argentina. Pero recordemos que el PIB per cápita de Colombia son algo más de $6.000, más sin embargo sigue estando bajo. Nosotros, por la ubicación geoestratégica que tenemos, estamos desaprovechando muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, Colombia, gran potencia que tiene la energía, más sin embargo, el presidente que tenemos está castigando al sector, poniéndole más impuestos a las empresas, estrangulando precisamente una producción que ha sido tan vital para Colombia. El sector energía, usted sabe que es muy importante a nivel global, no solo porque la energía es un sector estructural, sino también por los ingresos fiscales. Recordemos que en Colombia, por ejemplo, primero, segundo y tercer renglón son energía, ¿sí? Entonces, esto haciendo un paralelo precisamente de América. ¿Y la pregunta cuál es? Sí, ya como Mauricio nos citaba precisamente la comparación de PIB per cápita, por eso lo cito. Sí. PIB per cápita de Colombia con PIB per cápita de Argentina, que los dos obviamente no es que sean ejemplo porque son deshonrosos los niveles. La pregunta es precisamente haciendo esta aclaración de información con los países que son exitosos. ¿Por qué no seguimos esos modelos en bajar los impuestos y darle más oportunidad a la gente para que pueda producir más barato y todos puedan ir al desarrollo, no tanto el asistencialismo, porque usted lo sabe, Mauricio, que los sistemas en los países que no generan balances con superávit no son sostenibles? Nosotros estamos de acuerdo con que haya una ayuda a las personas, pero que sea estacional, no que sea permanente. No sé usted qué opina de esto. Bueno, pues lo primero hay que decir es, no, el PIB per cápita de Argentina es 10.000. Yo me equivoqué, efectivamente el de Colombia es aproximadamente 6.000. Pues casi nos doble. Entonces ahí hay una diferencia en la que yo insistiría, que Argentina tiene un modelo mucho más robusto, Colombia tiene un coeficiente de Gini del 0.53, Argentina 0.47, es decir, tiene mayor riqueza y tiene mejor redistribución. Entonces ahí yo insistiría que lo otro es chauvinismo económico. Singapur no puede ser un ejemplo, Taiwán no puede ser un ejemplo. Esos son ejemplos de éxitos de capitalismo a expensas de la democracia. Entonces, en Singapur, eso se hizo a expensas de los derechos humanos con el señor Lee. Pero pues si el ejemplo es pasemos por encima de los derechos humanos, ningún país del mundo ha conseguido, ninguno, ni siquiera Estados Unidos ni ningún país europeo ha sacado de la pobreza a tanta gente como China. Entonces, si vamos a hablar de modelos de desarrollo social, nadie en el mundo, desde la posguerra, ha hecho lo que hizo China. Es el país de lejos que ha sacado más gente de la pobreza y lo ha hecho a partir del comunismo. Entonces, yo pensaría que lo de Singapur es un ejemplo que a mí lo he oído varias veces, pero me parece básicamente que es un ejemplo que no tiene sustento e incompatible con lo que queremos en materia de derechos humanos para América Latina, porque para mí Lee no lo veo como un visionario, lo veo como un presidente autoritario que dejó un legado seguramente para Singapur, pero las sociedades asiáticas y las latinoamericanas son muy distintas. Si fuéramos a admirar algo de ellos, me parece que es el modelo chino, que a través de la redistribución sí ha cambiado a su sociedad. Pero Mauricio, mira, en el caso de Singapur también tiene los PIB per cápita más altos del mundo. Voy a responder porque vuelvo a lo mismo. Yo
no creo que se pueda justificar en el autoritarismo el salto económico. Y si se puede justificar, entonces pongamos de ejemplo a China, que insisto, es el que más salto social tiene. Yo creo que en la pregunta que hace Alejandro se está haciendo una equiparación que es muy peligrosa y que creo que hay que separarle a la gente. Gasto no es inversión. Entonces la gente de manera muy hábil habla de gasto social. No, señor, el gasto social no existe. Existe la inversión social, que es muy distinta. Y ustedes como economistas lo saben. Cuando yo invierto, de alguna manera hay un retorno. Un efecto en la sociedad. Un retorno. Exactamente. Sí, es que eso vamos, precisamente por eso si tú mira... Es como cuando se dice, es que cuando el Estado, por ejemplo, le permite a la gente ir a la universidad, está botando la plata, la plata o el dinero en el inodoro. Eso no es cierto. Eso, yo no creo que en Francia, yo no creo que en Alemania, en Países Bajos, donde los estados le dan a la gente la posibilidad de estudiar, estén botando la plata. Eso lo dice la extrema derecha, con un sesgo ideológico que hay que mencionar. Eso es invertir. Entonces, yo no puedo decir que cuando una persona individualmente toma una parte de sus ahorros y decide invertirlas en acciones, ¿se las está gastando? No, no lo digamos porque es incorrecto. O sea, no digamos que cuando los estados invierten socialmente están botando la plata a la basura. No confundamos a la gente con gasto y con inversión porque no es lo mismo. De acuerdo. Y para volver a la pregunta, lo que hizo Correa fue inversión. O una carretera es gasto. No, una carretera es inversión porque, por ejemplo, aumenta la competitividad. De acuerdo. Aumenta la conexión en el país, la interdependencia positiva entre las regiones. Entonces ahí no es gasto. No hay una parte que es gasto, no lo voy a negar. Pero no podemos equipararlos porque pues no estamos siendo juiciosos. Voy a aclarar algo. Lo que usted ha dicho, lo que usted ha dicho no es para aclarar puntos. Lo que usted ha dicho del tema de las acciones que una persona, es que estamos de acuerdo con lo mismo. Es que a lo que yo voy es los estados, por ejemplo, cuando tienden a subir mucho los impuestos. Si usted mira, por ejemplo, la última reforma tributaria, subió los impuestos a las rentas, a las utilidades, a los dividendos y subió los impuestos precisamente a las ganancias ocasionales. Cuando usted le pone más impuestos a las personas, le quita precisamente esa oportunidad para que esa persona invierta en acciones y no le vayan a quitar. ¿El gobierno que hizo eso, de qué corriente ideológica es? No, eso es práctico. Cuando hacen muchas reformas como en Colombia, la última. Pero me ¿sí? pregunto yo, el gobierno que hizo eso, que menciona Alejandro, ¿de qué corriente ideológica es? Pues la reforma la hicieron, la última en Colombia, gobierno Petro, ¿no? Un gobierno que progresista. Entonces, lo que yo digo es, yo no sé si esté bien o esté mal. No, es que es lo que tú estabas hablando. Para que no ustedes se saben la voz. que Adelante. cuando la gente vota por un gobierno de izquierda progresista, lo que está buscando es que haya una reforma de los impuestos que castigue a la gente que tiene más dividendos. Una De redistribución. pronto está mal, de pronto a mí no me gusta, de pronto a Alejandro no le gusta, a Luis Alberto no, pero lo que yo quiero decir es coherente con el mandato que recibieron en las urnas. A un gobierno de izquierda no lo van a elegir para que incentive a las empresas. No lo van a y eso no quiere decir que sea un gobierno antiempresa, antilibre mercado, antieconomía de mercado. Pero pues es evidente que cuando la gente votó por Petro, estaba votando por impuestos más progresivos, no regresivos. Al gobierno pasado le tocó enfrentar un estallido social porque presentó una reforma que la gente consideraba regresiva. Entonces, lo podemos discutir. Yo no sé si sea bueno o malo. Sí, claro. Yo creo Es que acá lo la reforma importante es buena, mirar sí. los resultados. Ahora, Perdona. lo que sí creo, no podemos hablar de resultados, es muy prematuro. Lo que sí creo es que guarda coherencia con la que la gente votó. Ahora, si la gente le va a pedir a Petro que haga exactamente todo lo que habían hecho los gobiernos que fueron votados con otros valores, pues me parece que es como exigirle a Duque. Quisiera una reforma que- progresiva. Exactamente, pues yo creo que no. Entonces, el que ganó las elecciones es él, y esa fue una reforma que no se impuso a las patadas. O sea, no es que Petro se cerró con José Antonio Campo en una oficina, sino que fue una reforma que pasó por el Congreso y pasó por los filtros según la democracia y según la separación de poderes y el sistema de controles. Entonces ahora se habla de los PICs, se habla de Portugal, de Grecia, de Irlanda, de España. Esos son estados asistencialistas. Esos son estados que han invertido en el estado de bienestar. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo no puedo poner de ejemplo a estados que históricamente han rechazado el neoliberalismo y hablar de los beneficios de la apertura. Todos esos ejemplos, sobre todo en el caso europeo,
La mayor conquista social es en buena medida lograda por consensos mínimos entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Y han llegado a un consenso en cuanto a que hay que abrirnos en términos comerciales, sí, por supuesto, pero tiene que haber unos mínimos vitales y a la gente, todos esos modelos están basados en inversión social, unos más que otros. Francia y Alemania, que no están en el ejemplo, son casos exitosos de países que sacan a mucha gente de la pobreza, que hoy son competitivos, que hoy son ricos y donde el Estado le da a la gente un mínimo vital. Entonces ahí digamos que eso, por ejemplo, no tiene nada que ver con el modelo que a mí me parece que es descuadernado de Singapur o la gente que habla de Taiwán o la gente que habla de Corea del Sur. Pero mira el caso de Irlanda, del que hablábamos, y es un caso de esos países que eran inviables y llegó a ser ejemplo para toda Europa. Y es precisamente un estado que tú miras y el PIB per cápita es de los más altos de todo el mundo. No por nada, por ejemplo, lo decía en muchos programas, grandes compañías a nivel global han puesto sus centrales financieras, sus hubs logísticos en Irlanda, gracias a que les cobran un impuesto del 15%. Es positivo. Y hay algo muy bueno de lo que tú hablabas de ejemplo, para aclararlo. Es que si una persona, por ejemplo, invierte aquí en acciones, ¿sí? Y el gobierno va aquí, porque es que los impuestos a las ganancias ocasionales, por ejemplo, venta de cualquier cosa que se le haya engordado, es para todos. Aquí no fue en Colombia precisamente para los más ricos, sino que ese impuesto va para todos, junto precisamente con impuestos que se elevaron, por ejemplo, impuestos a los dividendos o a las utilidades. Entonces, cuando tú le quitas al ciudadano ese margen donde él puede desarrollar ingresos aparte de su trabajo, ¿sí? Pues obviamente le estás matando la generación de valor. Y ahí es donde de verdad se acaba el socialismo, porque es que todos estamos de acuerdo con la inclusión social, pero que no le quites las herramientas a la población para que pueda generar riqueza y valor. Que sea el Estado bajo un estatuto que es de corrupción en Latinoamérica, porque no tapemos el sol con un dedo, que en Latinoamérica la mayoría de los estados son corruptos. Y como son corruptos, cuando agrandan precisamente la masa tributaria, ¿qué es lo que hacen? Despilfarrar más gasto. ¿Qué acabamos de hacer en Colombia? Abrir otro ministerio, abrir más gasto. Ya. Entonces hicimos una reforma tributaria para gastar más. Y como hay que gastar más, hay que pagar más impuestos. ¿A quién le toca pagar esos impuestos? Al sector de consumo y al sector de la producción. Avancemos. Hay una interpelación interesante, Alejandro. Evidentemente, pues obvio, las reformas que están planteadas son producto de un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno se presentó y la reforma tributaria es progresiva. Y en la Constitución de 1900... Pero expliquemos, por favor, ¿qué es progresivo? Porque la Constitución, la Constitución de 1991 ni siquiera es un problema de izquierda-derecha. No, de acuerdo. La Constitución de 1991, estamos en La Voz del Derecho, y el director es el doctor José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional. En la Constitución de 1991 se habla de que 3 elementos debe tener una reforma tributaria: que sea progresiva y obviamente que sea... ¿Qué es progresivo? Que a los que más ganan, a los que más tienen utilidades, aporten más a la sociedad porque tienen el derecho. ¿Estamos hablando de porcentajes? Obviamente eso ya es un tema de desarrollo mismo de la reforma, pero la esencia, el principio fundamental es la progresividad, la eficiencia. Eficiencia. Claro, si pero se da cuenta, la progresividad... menos mal que desglosamos el tema. Claro, es que esto es bonito para los oyentes. Pero no traslapemos las voces porque al oyente no le gusta que hablen 2 personas al tiempo. Entonces hagamos una sola voz. Entonces la idea es que si hay eficiencias, que la DIAN, la Dirección de Impuestos Nacionales, sea eficiente en el cobro y en la recuperación de la cartera. Eso es lo que se habla de eficiencia. Y pues obviamente que se tecnifique al máximo y que ojalá llegue la declaración de renta a su casa preelaborada. O sea, que no como llega el recibo predial. O sea, que usted no tenga que desgastarse un pequeño comerciante haciendo una declaración de renta, que ya la DIAN tenga todo capturado, toda la información, que ya la tiene, está avanzando muchísimo y le va a llegar a que el contribuyente que ya prácticamente tiene preelaborada la declaración de renta. Y esa progresividad se va cumpliendo en la medida que haya captura de eso. Y lo otro, Alejandro, es que evidentemente la corrupción no solamente es del Estado. Ahí está Odebrecht, ahí está el Grupo Aval, ahí está Luis Carlos Sarmiento Ángulo. Acaban de sancionarlo en los Estados Unidos. ¿Por qué lo sancionan? Por corrupción. ¿Qué es Luis Carlos Sarmiento Ángulo? ¿Estado o empresa? Entonces, eso no se puede ser unilateral. De acuerdo. Odebrecht hizo la corrupción es para todos. Sí, o sea, la sanción. Pasemos ahora a Brasil. Pero, profesor, venga, ya que usted habla de eso, es que esto es para el oyente. Aquí, ¿para qué nos vamos a poner a defender ideas si a veces no son prácticas? No, usted habla de eficiencia. Lo real, hay los 2 actores. Yo le dejé hablar. La corrupción, hay 2 actores, empresas y Estado. Estamos muy de acuerdo. Pero ahí quiero un punto. Usted habló de eficiencia y eso es a lo que yo voy.
Un Estado, profesor Luis Alberto, cuando es corrupto, cuando en Colombia dicen los estudios que se roban más de 40 y 50 billones de pesos en corrupción del Estado, ¿sí? ¿Cómo va usted a incrementar el recaudo cuando no hace una revisión del gasto? Y esto también lo hablo con Mauricio porque es que acá es la interacción, Sí. aquí es deducir. Entonces yo le digo a Mauricio también, por ejemplo, en un estado, Vamos a pasar a Brasil. en un estado Vamos donde- a pasar a Brasil para sí, el tema internacional. pero en un estado donde se roban 40 y 50 billones de pesos, se hace una reforma tributaria donde los políticos, ¿sí? Porque son ellos, no hacen una revisión del gasto, no reducen los gastos inoficiosos del Estado, sino ellos se dan más prebendas, por un lado, porque acá los senadores le subieron de 35, 36 millones, Sí, por eso es ejemplo, otro tema. a 43 Estamos millones. en internacional. Si usted va a mirar, otros cargos del Estado también tienen unas pensiones onerosas y unos sueldos onerosos, unos gastos desproporcionados. Si vamos a hablar de justicia social, profesor Luis Alberto, porque hay que decir la verdad, ¿por qué no hacemos revisión sobre eso? ¿Y por qué el Estado no es el primero que da ejemplo? Mauricio, lo puede ver, los países nórdicos de Europa, Pasemos. allá los funcionarios públicos no andan en camionetas blindadas, no tienen 20, 50 y 30 Bueno, veces los tú hablas- salarios mínimos. Sí, ya, ¿Sí? Alejandro se Es tomó la importante eso. palabra y no Sí, sí, no deja deja hablar hablar. a nadie. Vamos. Sí, no, pero es explicar esto, Sí, porque si hay profesora, dos personas de una tendencia, necesita haber un equilibrio y un balance Sí, no, las dos en la tendencias. opinión. Sí, sí, adelante, Y en profesor el Mauricio. estudio, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Pues es que se ha partido por lo menos de tres falacias. Lo primero es que se está diciendo que el Estado, entre más recaude, es más corrupto. Si ¿Quién es dijo corrupto, eso? ¿no? Si es No corrupto. interrumpa, mano. Pues, yo no sé si Alejandro quiere hacer un monólogo. Eso no es cierto. Los sí, estados no, más no, ricos no, del no, mundo, el- donde hay más niveles de prosperidad, son estados que recaudan muchísimo, como el caso de los nórdicos. Entonces ahí, pues básicamente, eso es falaz. Eso lo ha dicho muchas veces Mariana Mazzucato. Eso es un prejuicio que se piensa que el Estado, por su naturaleza, es ineficiente. Eso es falso. Eso es falso. Estos celulares, por ejemplo, y es bueno explicar a la gente, no existirían la tecnología digital, el agrandamiento de imágenes, los sistemas de georreferenciación, los airbags, por ejemplo, que salvan tantas vidas, son todas patentes que han desarrollado los estados con inversión, no con gasto público. Entonces, empezar a decir que el Estado es una máquina de ineficiencia, básicamente eso no tiene asidero. En segundo lugar, estamos diciendo ya, estamos pasando de hablar de un debate acerca de si es bueno o malo, incluso a decir que es que la reforma tributaria, yo no sé si la reforma tributaria fue buena o mala, pero insisto, es coherente con lo que la gente votó. Y en tercer lugar, la democracia no es eficiente. La democracia, si es por eficiencia, Alejandro, démosle el poder a una dictadura militar y que no se discuta, porque la democracia es dispendiosa. La democracia implica que se tiene que debatir. De La acuerdo. democracia implica que se tiene que deliberar. Entonces, la democracia, la promesa de la democracia no es la eficiencia. La promesa de la democracia es el pluralismo, la separación de poderes, la igualdad. Entonces, esos ejemplos que está poniendo Alejandro no vienen al caso. Y menos aún en el caso de Petro, en el que se parte de la base de que porque los congresistas, creo yo, y estamos todos de acuerdo en eso, se ganan demasiado dinero, que el día en que se ganen menos, entonces el Estado va a ser más eficiente. Pues eso no está comprobado. Es que eso es un Eso no ejemplo para el pueblo, entonces, ¿no? ponen el ejemplo de Europa. Tú sabes lo que hizo los directivos de Volkswagen, Alemania, arios, monos, súper inteligentes, le mintieron durante décadas a la gente respecto de la tecnología verde que tenían los carros. Mintieron descaradamente. ¿Sabes dónde está Nicolás Sarkozy? Pagando una pena por tráfico de influencias. Donald Trump está hoy, tiene 4 procesos abiertos. Entonces, que nos digan a nosotros que solamente nosotros somos corruptos, pues básicamente es desconocer. Los Panama Papers, los paraísos fiscales, donde todos estos tipos estadounidenses y europeos que se llenan la boca hablando de la lucha contra la corrupción, no han querido. ¿Sabes quién se opone a que haya un pacto internacional por la transparencia fiscal en materia, por ejemplo, de paraísos fiscales? Los europeos que luego nos vienen a dar cátedra en la OCDE y a decir que la estructura tributaria no es suficientemente efectiva. Entonces, eso es doble moral. Europa es la reina de la doble moral. Europa no es un ejemplo. Y en lo que es ejemplo, probablemente sean estado de bienestar. Pero en el tema de corrupción son una completa vergüenza, igual que nosotros. Ahí sí yo creo que no hay que ser distinto. Perfecto. Evidentemente, y aquí lo hemos hablado en varias ocasiones, hay que hacer unas reformas estructurales, un sistema electoral, un sistema de financiación de las campañas, unos partidos que son el partido, los contratistas que están en todo Colombia, y ahora en octubre va a pasar exactamente lo mismo. Financiación de campañas, y el sector privado y el sector público está amalgamado
para tomarse esos recursos. O sea, ¿quiénes son los que toman los recursos? Los contratistas, son empresas privadas. Entonces no solamente el Estado. Obviamente el Estado facilita los recursos porque está cooptado. Hay un candidato que lo financiaron los grupos económicos de un departamento, llega a ser gobernador y después está cooptado para la contratación. En las alcaldías va a pasar lo mismo. Si no hubo una reforma, pues naturalmente si uno hace algo malo y lo repite, pues los resultados van a ser los mismos. Entonces, pero pasemos finalmente en este diálogo, profesor Mauricio, finalmente a Brasil, para que obviamente no le interrumpamos más su actividad académica y pueda regresar a su labor académica en la Universidad del Rosario. Brasil, ¿cómo ve ese panorama ya, la llegada de Lula da Silva y obviamente el regreso de muchos programas sociales? Lula da Silva pues es partidario de seguir con el petróleo, obviamente también transición energética, pero él parte que la base de la acumulación de capital sigue siendo la exploración y la explotación de petróleo, a diferencia de algunos conceptos acá en Colombia. Sin embargo, más adelante vamos a pasar la intervención hoy en la ANDI del presidente de Ecopetrol, de Ricardo Roa, que está planteando y ratificando que va a seguir la exploración, y eso fue pues realmente un buen recibimiento por parte de los empresarios y además en general del país, porque si no hay exploración, así en el futuro no se haga explotación, de todas maneras hay unas reservas que eso en el futuro no se puede afirmar si va a estar arriba o abajo los precios del petróleo. ¿Qué cosa? Pero ¿cómo vemos a Brasil, profesor Mauricio Jaramillo? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que tuvimos 4 años desastrosos de amenazas diarias a la democracia, amenazas a las cortes, amenazas al Congreso, amenazas al pluralismo. Uno de los países más afectados por el COVID, que teníamos un presidente que decía que eso era como una pequeña gripa. Los niveles de deforestación en la Amazonía se dispararon, un país además que se alejó de su región natural, América Latina. Entonces creo que con Lula pues hay muchas demandas ahí como atoradas después de los 4 años de Bolsonaro, y se piensa o se tiene la expectativa que Lula pueda repetir lo que hizo en sus 8 años de gobierno, lo cual me parece a mí que va a ser muy difícil. Lula hizo un salto social inédito en el Brasil, creo que pocos estados han logrado eso en el mundo, sacar a tantas personas del hambre, lograr que millones de brasileños pudieran comer 3 veces al día, incluso lo de Lula fue tan positivo en esos primeros 8 años del PT, que incluso los empresarios, o sea, el establecimiento lo acompañó en esta victoria de Lula contra la reelección de Bolsonaro. De hecho, los empresarios tuvieron muchísimo que ver. Hoy me parece que es más difícil porque tiene un Congreso en el que no tiene mayorías, tiene un Congreso adverso. Es un panorama económico mucho más difícil, pero mi impresión es que hay una perspectiva positiva, especialmente en cuanto a la Amazonía y el liderazgo regional, que son tan necesarios y que se habían abandonado por estos gobiernos conservadores que pues básicamente están ensimismados y no tienen ningún proyecto regional, o los proyectos que tienen pues son proyectos fracasados como Prosur o el Grupo de Lima. Y lo que siempre nos añoramos, la integración latinoamericana. ¿Por qué nosotros no podemos hacer? Ha sido tan difícil, tan disperso, tan lejana la posibilidad de hacer la Unión Latinoamericana. Tenemos materias primas, tenemos un idioma común, algunas excepciones. ¿Por qué tan lejano eso? Los modelos económicos de cada país nos separan y pues la materia prima la entregamos a precios muy, muy baratos porque no tenemos esa integración real económica. ¿Por qué no ha sido posible? Y llevará muchos años que América Latina tenga un encuentro y una unidad latinoamericana. Pues básicamente, primero por una razón estructural, el mundo está hecho para que haya comercio norte-sur. A Colombia y a los países de Latinoamérica les sale más barato tener comercio con Europa y con Estados Unidos, hoy con China incluso, que entre los mismos latinoamericanos. Es esto porque los patrones de intercambio son así. Ellos producen bienes de capital, nosotros producimos bienes de consumo, materias primas, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Nosotros tenemos economías que compiten, que no son complementarias. Eso están tratando de cambiarse, pero me parece que es muy difícil. Lo segundo, porque no ha habido voluntad política, pero cuando ha habido voluntad política hemos tenido la CAN. La CAN es un ejemplo, la Comunidad Andina, quiero decir, que funciona. Funciona el sistema de integración centroamericana, el SICA, funciona Mercosur, funciona el Mercado Común del Caribe. Yo creo que hay iniciativas, funciona ALADI, funcionó en su momento la UNASUR. Luego me parece que hay gobiernos donde pues no hay voluntad política, es decir, con Macri no había voluntad política, con Piñera no había, lo de Duque fue muy modesto en materia de política exterior regional. Entonces, en el último tiempo, desafortunadamente, muchos de esos gobiernos, con el argumento peregrino de que la integración era inútil, que el diálogo político no servía, pues básicamente se entraron como en una suerte de introspección
pero mi impresión es que hoy hay un buen momento para retomar esa integración, que de todas maneras tiene unos antecedentes y una trayectoria que no son para nada despreciables. Profesor Mauricio Jaramillo, muchas gracias y esperamos seguir contando con sus conceptos y estos diálogos que son constructivos para Panorama Económico acá en La Voz del Derecho. Muchas gracias y una excelente tarde, un buen fin de semana. Muchas gracias, Alejandro y Luis Alberto, y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy amable. Seguimos en Panorama Económico en este análisis de nacional e internacional y pues desde luego lo que está pasando en la Unión Europea también nos interesa. O sea, bajando la inflación, profesor Alejandro, es un buen indicador. Sí, de acuerdo. Pero hay un resumen que quiero hacer. Obviamente, con estos temas se calientan muchas personas. Es normal, porque salta la ideología y salta la emoción. Pero hay una cosa que yo siempre los llamo a la reflexión. Para que, profesor Luis, acá dialogándolo como amigos, para que haya un estado del bienestar, debe haber un aparato productivo que sostenga esas cosas, ¿sí? Cuando un país es pobre, tiene altos niveles de corrupción, yo por eso ponía ejemplos a nivel global. ¿Por qué? Yo sé que muchos dicen que el tema que hizo Singapur fue draconiano, pero mire, un país sin recursos, sin materias primas, pobre, inviable, un país tan pequeño, un señor que se llamaba Lee Kuan Yew, logró hacer de ese país el gran refugio de empresas, de entidades financieras, bolsa de valores y un hub logístico a nivel global importante. Es un ejemplo. Eso en ese caso. Irlanda, ¿qué hizo? Irlanda estaba en el tema de los países inviables, bajando los impuestos, generando desarrollo y oportunidades para que la gente pudiera producir más barato y para que las empresas a nivel global pudieran instalar sus sedes allá. Se volvieron, profesor Luis Alberto, después de ser uno de los países más pobres de Europa, los más ricos. Es interesante. ¿Y por qué hablo mucho del tema de los conceptos, el progresismo? Porque es que todos estamos de acuerdo que el país debe propender a que todos tengan una oportunidad para el desarrollo y para la riqueza, ¿sí? Pero cuando se le da a un Estado la oportunidad de tributar más, de que tenga más masa de dinero, y cuando el Estado es corrupto y en realidad el resultado no se ve en las personas, porque es que, profesor Luis Alberto, es bonito hablar desde la teoría y desde la academia al que no produce, al que no le toca cuadrar balances, al que no sabe qué es manejar los indicadores económicos en el ejercicio. Pero, profesor, al que le toca lidiar con todos los días, al empresario, al ciudadano de a pie, al que quiere salir adelante y no quiere depender solo de un empleo, que quiere usar inteligencia financiera, invertir en distintos activos como criptomonedas, acciones, otro tipo de inversiones más sofisticadas como inversiones inmobiliarias, a través de fondos, bueno, muchísimas cosas. Y el Estado le pone más impuestos a la gente sobre la generación de valor, pues la gente va a tener menores oportunidades para ser rica, profesor Luis. Y eso es lo que muchos sí vemos, con lo que yo sí me apersono, no estoy de acuerdo, que el Estado se vuelva es el opresor del ciudadano con un argumento falso, del bienestar general, ¿sí? Castigando precisamente a la persona que es juiciosa. Ponían un ejemplo, me acuerdo, creo que este ejemplo lo ponía Javier Milei o Agustín Laje, que son los dos argentinos de los que hablábamos. Si un estudiante saca 10, que estudió, se quemó, como dicen, las pestañas, y el otro saca 1 y dice, oiga, no, por pasar al que sacó 1, entonces quitémosle al que sacó 10 y démosle al que sacó 1, entonces generemos esa igualdad. Eso no es igualdad, ¿sí? Todos en una sociedad, y se los digo de bonita forma, todos en una sociedad debemos de ser productivos, ayudar a la producción, y una forma en que el Estado no ayuda a que el ser humano genere riqueza y salga adelante y sea libre financieramente, es a través de una carga impositiva alta. Y el profesor, obviamente agradecemos el que nos acompañó, Mauricio, pero hay datos que me parece que le toca anclar con más transparencia y más enfoque real, como en los temas de los PIB. Ya que hablaba de los PIB, yo citaba precisamente los países que tienen los PIB más altos y por qué llegaron allá. Pero es bonito concluir con esto algo. Le voy a concluir algo, profesor Luis Alberto. Mire, la lista de los hombres más ricos del mundo, en este momento está Elon Musk como el hombre más rico del mundo. Ese señor no era de los más ricos de cuna. Gracias a que él fue juicioso, estuvo estudiando y fue una de las personas revelaciones dentro del tema de ciencia, hoy es la persona más rica del mundo. Lo apoyaron muchos fondos, lo apoyaron muchos gobiernos, pero es precisamente la oportunidad para que el ser humano genere ciencia, desarrollo
y llegue a la prosperidad, Elon Musk. El caso de Bernard Arnault, él sí viene de una familia de cuna, pero no tenía todo ese dinero. Es el segundo hombre más rico del mundo. El tercero, Jeff Bezos. La historia de él es que él tuvo un papá adoptivo que es cubano. Gracias a ese papá adoptivo, gracias a ese apoyo de esos papás, porque ellos tampoco eran los más millonarios, precisamente pues un cubano, usted sabe que es un inmigrante, logró también a desarrollar muchos negocios y a ser ejemplo de cómo se puede generar riqueza, y gracias a Estados Unidos, que sí, hay algo en lo que coincidimos con el profesor Mauricio. En Estados Unidos hay 40 millones de pobres, pero también ¿por qué 40 millones de pobres, profesor Luis Alberto? Gran parte de la política también tiene la culpa. ¿Cómo es posible que usted va a California y las viviendas son tan costosas? O sea, el gobierno, ¿por qué no hace un plan de expansión de generación inmobiliaria? Porque usted sabe por ciencia económica que cuando usted mete más oferta al mercado, pues de una vez los precios bajan. Pero no han hecho esas políticas, porque hay intereses entre ciertos políticos y ciertos inmobiliarios para que los valores se mantengan en esos precios. Vamos a escuchar al presidente de Ecopetrol, a Ricardo Roa. Estamos en el Congreso de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios e Industriales, que se desarrolla en Cartagena del miércoles 16 hasta hoy viernes. Hay planteamientos súper interesantes. El presidente de la ANDI, Brookman Master, ha dicho que se debe hacer una concertación. En eso compartimos, en la medida que se construya entre sector privado, sector público, que avancemos en la programación y la reactivación económica. Eso es necesario. Escuchemos al presidente Ricardo Roa, que hace un anuncio que es aplaudido por todos los empresarios en Cartagena, que va a continuar la exploración en la primera parte. Que sí vamos a seguir explorando y hemos seguido explorando y vamos a seguir buscando más petróleo y gas para garantizarle al país la seguridad energética. Y la segunda parte, ¿cómo se va a hacer la transición energética con los recursos del petróleo y del gas? Que lo tenemos en la segunda parte de esta entrevista a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Compromisos que tenemos en la descarbonización, para lo cual este año hemos invertido $500 millones, o es la meta del año, $500 millones en proyectos todos de descarbonización. Y por supuesto la gran apuesta a la incorporación de un gran portafolio de proyectos de energías renovables no convencionales en La Guajira. ¿Y por qué en La Guajira? Es porque allí están los grandes potenciales, las mejores intensidades de viento, los mejores niveles de radiación solar, y allí están prácticamente con esas potencialidades las posibilidades de desarrollar grandes proyectos. Cuando yo llegué a Ecopetrol, esta meta estaba para el 2030, María Fernanda, la de incorporar 1000 megavatios nuevos de proyectos en energías renovables, y yo dije, no, esto tiene que ser al 2025. Al 2025 vamos a incorporar 900 megavatios de proyectos en energías renovables no convencionales. ¿Por qué? Porque tenemos una meta al 2040 y es casi volver 5 o 6 veces la demanda de energía eléctrica que tiene Ecopetrol. Y con eso estamos hablando de una gran posibilidad de incorporar al 2030, no 900 megas o 1000 megas, sino unos 6 o 7 gigas de energías limpias para que sean la fuente de la posibilidad de producir hidrógeno verde, metanol y amonia verde. Estas declaraciones importantes, entre 1.500 empresarios, cómo se está encontrando nuevamente Ecopetrol con esa diversificación, igualmente con el anuncio categórico de que se va a continuar con la exploración y la explotación. Entonces, profesor Alejandro, se genera tranquilidad en los mercados, se genera proyección de que la empresa pues va a trabajar intensamente. Igualmente, lo de La Guajira, un avance bien importante. Proyectos que estaban para el 2030, dice que los va a acelerar para que en el 2025 se entreguen proyectos muy importantes, porque si se genera más electricidad, se va a tener electricidad y pues obviamente es el insumo básico para agua y electricidad, producir el hidrógeno verde. Entonces se tiene una mirada interesante, holística, integral, para dónde va el sector energético, y pues este es un buen anuncio del presidente de Ecopetrol. ¿Cómo le parece, Alejandro? Pues la noticia obviamente es buena, y precisamente por eso es que yo siempre hago un llamado a que uno tiene que aplaudir lo que en el resultado es bueno, y es positiva. ¿Por qué? Recordemos que Colombia, como lo decía hace unos minutos, su principal producto de exportación es energía a través de petróleo, gas y carbón. Entonces es interesante, son los rubros que más le permiten ingresos de divisas al país, que es muy positivo.
Gracias precisamente a que nosotros somos autosuficientes en el tema de energía, también nuestros sectores económicos pueden estar amparados también en que tenemos una sostenibilidad energética, que es algo positivo. Y obviamente hay que aplaudir que el gobierno está corrigiendo los puntos débiles. Por ejemplo, que tiene una mala ministra de Energía, y no en el tema personal, sino en el tema técnico, La tenía, ya cambió salió. al ministro, y el ministro también está en línea con el presidente de Ecopetrol de seguir cuidando el sector energético. Esto es lo que tiene que ver con exploración de petróleo y gas, ¿sí? Entonces es positivo porque por un lado cuida las finanzas fiscales en el tema, por ejemplo, de las regalías para las regiones. Ya queda cubierto. No hay nerviosismo por ese lado. Por el otro lado, la sostenibilidad fiscal del gobierno a través de los ingresos por impuestos y por participación en Ecopetrol para el país ya también queda cubierto. Positivo y fenomenal. ¿Qué se esperaría, profesor Luis Alberto? Que ojalá que lo que estén diciendo vaya con mucha transparencia, con mucha verdad, porque inmediatamente esto redunda en el precio de la acción de Ecopetrol. Entonces esta noticia es positiva por todos los lados, si va anclada a lo que es real, sincero y a lo que se debe ejecutar con respecto a lo que se dijo. Porque si se amplía precisamente esa oportunidad para más exploración, quiere decir que Ecopetrol tiene más oportunidad para incrementar sus reservas. Y el país también, en sus activos como petróleo y gas, puede hacer lo mismo. En el caso del carbón, también recordemos que es un energético importante para Colombia. Colombia es de los más importantes a nivel mundial en el tema de carbón. Tenemos dos empresas grandes, que es la Drummond y la Cerrejón, que generan grandes ingresos. También al cierre del 2020 tuvieron unos resultados muy positivos, pero precisamente yo hablo mucho del tema de corrupción. Mire La Guajira, ¿dónde queda la Drummond y Cerrejón? En Guajira. ¿Y por qué La Guajira tiene tantos problemas de pobreza y de falta de servicios públicos? Es precisamente porque el dinero no lo administran bien. Por eso es importante hacer un llamado precisamente al gobierno y a las entidades de regulación y a las que hacen veeduría sobre estos temas, que controlen el tema de corrupción, porque llega mucho dinero, lo que es que administrarlo bien para generar desarrollo. Pero hay algo con lo que quiero volver a cerrar, profesor Luis, porque es que lo bonito de este programa, lo que tratamos de hacer, es que la gente precisamente pueda pensar, ¿sí? Y pueda pensar es a través del resultado. Si nosotros volvemos de Colombia un país atractivo en el tema de inversión, muchos se pueden volver ricos, no solo los ricos que dicen que son 3 o 4, sino usted, yo, todos los que andan por la calle. Si bajan los impuestos, por ejemplo, a las ganancias ocasionales, a las utilidades, a los dividendos, a las rentas y a muchas otras cosas, pues obviamente a la gente le queda más dinero. Y con inteligencia financiera, con buena formación económica e ideológica, la persona puede generar riqueza y valor. Llega una persona a los 60, 70 años, profesor Luis Alberto, ya no necesita una pensión, porque tiene varias rentas, profesor Luis Alberto, que le permiten tener una vida y no estar dependiendo de un gobernante de lo que llegue a hacer o no llegue a hacer. Por eso, los ciudadanos tienen que hacer sobre el gobierno control fiscal y control precisamente político, que le digan al presidente, lo elegimos para esto, por favor hágalo. ¿Sí? El tema de la gasolina le han subido últimamente, sí, que el fondo de estabilización. Pero profesor Luis Alberto, si usted, por ejemplo, plataformas como Uber y otras, gente que trabaja con su carro en esas plataformas, si se sube mucho el combustible, pues ellos suben sus tarifas. Si suben mucho sus tarifas, pues hay gente, obviamente, que se va a restringir y ya no toma sus servicios. Eso es lo que genera también desempleo, los altos costos de los bienes de producción dentro de un país, ¿no? Perfecto, vamos a escuchar al subdirector de Desarrollo de Mercados de la Unidad de Regulación Financiera, pues en este estudio, este debate importante que se hace en el país sobre el mercado de capitales. ¿Cómo hacer crecer el mercado de capitales? ¿Se requiere más inversión extranjera? ¿Se requiere que se fortalezca Alianza Pacífico, Chile, Santiago, Lima, Colombia, que la Bolsa de Valores sea más integral, que se desarrollen mercados financieros en estos 3 países, que las empresas colombianas? Escuchemos a Camilo Hernández, que es un experto hace más de 20 años trabajando en el mercado de capitales en Colombia. Participaba en la industria, participaba el banco, participaba en el ministerio. Yo creo que esos espacios toca reabrirlos. Eso se perdió y creo que ahí aparecía un listado de tareas y se iba subiendo y bajando prioridades. Yo creo que eso es una cosa que puede ser relativamente fácil y va a permitir establecer prioridades.
Se ha mencionado el tema de la asesoría. Ese es un buen ejemplo del gran reto que tiene el regulador. Un proceso que se discutió y se publicó varias veces a comentarios, sale secreto y está generando pues, dificultades en su implementación. Yo creo que ahí también es una invitación a la unidad y a la superintendencia que hay el derecho a patraciarse un poco, porque estos son procesos en donde los marcos normativos no pueden salir a prueba de balas, y es una carga muy grande para el regulador, que tiene que sacar un marco perfecto, y ese ciclo de prueba y error está totalmente prohibido o vetado. Entonces, de pronto ahí, de cara al rol de la unidad, cerrar ese flujo de buena gobernanza regulatorio, en donde periódicamente se lleva a cabo evaluaciones ex post de lo que se buscó con el marco normativo, si se está cumpliendo o no, y de esa forma pues ir calibrando y haciendo el fine-tune de lo que queda cocinado en el marco normativo. Esta es la intervención de Camilo Hernández referente al mercado de capitales. ¿Cómo hacer crecer el mercado de capitales? ¿Más regulación, menos regulación? ¿Pero qué dijo de concreto él? No, él ha planteado la necesidad de que se vuelva a integrar los sectores, o sea, que el sector productivo, que el sector también del Banco de la República, la Superintendencia Financiera, todos los actores participen para ver las perspectivas, hacia dónde se puede hacer crecer el mercado financiero en Colombia. Y obviamente eso depende también del crecimiento del sector productivo, porque si no crece el sector productivo, no hay más empresas. Pero precisamente toca hacerlo crecer para que eso suceda, ¿no? Sí, entonces eso no crece solo. Ese es el dilema. Entonces traemos inversión extranjera, vienen más fondos a Colombia, diversificamos el portafolio, ya han llegado más jugadores al mercado financiero colombiano. Sí. El mercado de la deuda, que es otro mercado importante. La deuda colombiana hace parte de la dinámica del mercado de capitales, porque es justamente la emisión de bonos, recordemos los tesoros, del tesoro, los TES, eso hace parte también de la dinámica de oferta y demanda de recursos en el mercado financiero. Y como sectores como la bolsa mercantil, que antes era la bolsa nacional agropecuaria, que nació en Corabastos inclusive, pero se ha sofisticado mucho, como ya hay unos nuevos sistemas de financiación para estos agroindustriales grandes que tienen un perfil exportador, que están consiguiendo nuevos recursos para poder exportar. Nos queda un minuto, Alejandro, para terminar nuestro programa en el día de hoy. Profesor, hay una cosa importante, y por eso siempre hay que anclarse a la medicina y el ingrediente. Cuando uno quiere que algo crezca, ¿qué toca hacer? Incentivarlo. Impulsarlo. Claro, la mejor forma del incentivo, ¿cuál es? Bajar impuestos, ese es uno. Mejorar productividad y acabar la corrupción, ¿sí? Mejorar la eficiencia del dinero y de los procesos, porque es que los servidores públicos a veces, los que están en academia y que no han participado dentro del sector productivo y que no les toca cuadrar balances y no han estado en el mercado de capitales, están desfasados en la teoría con la práctica. ¿Por qué? Porque el resultado no se da. Pero vamos a cerrar con datos, profesor Luis Alberto. Acción de Ecopetrol, sí le pegó la noticia del mercado, está en 2.307 pesos, rompió la barrera de los 2.300 y hoy sube al cierre de la semana el 1.85%. Pero otro dato muy importante, el tema del dólar. Muchos estábamos esperando que el dólar siguiera con la senda descendente, pero vemos que sigue rebotando y hoy cierra rebotando al alza. Y hoy vemos que cierra en los 4.118 pesos y sube levemente el 0.51%. Pero ya cierro precisamente con el último análisis. Profesor, siempre la invitación entre todos los que quieren estar en Panorama Económico o en cualquier programa radial, tienen que estar dispuestos y abiertos a las preguntas, a desglosar todo y a descubrir todo, a profundizarlo. No deben haber molestias por esto, porque para eso estamos acá. Y por otro lado, es que en el consenso del estudio y de las opiniones es donde puede estar el resultado para las acciones e ideas mejores. Lo citábamos, mire, el gobierno nacional hizo algo con Ecopetrol, con el tema, el Ministerio de Energía hicieron algo positivo, hay que aplaudirlo. Sí, si corrigieron algo y es positivo, bienvenido. Sí, llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria,
en La Voz del Derecho.